Hola a todas y a todos, mi nombre es Lola María Estrella Martínez y yo soy de Montería, Colombia. Y pues hoy estoy participando en Emprende con Turco. Hoy vamos a hablar sobre un tema que vendría siendo la reactivación de la economía latinoamericana y el Caribe post-COVID-19. Es decir, vamos a hablar de la reactivación económica en el marco de la pandemia. ¿Listo? Para empezar, para nadie ha sido un secreto que la pandemia por COVID-19 empezada en el año 2019 en su país de origen, Wuhan, China, ha traído no solamente una gran crisis sanitaria, sino también una gran crisis económica, ¿sí? En todo lo que fue el comienzo de esa gran pandemia y el año y pues todo lo que fue el año siguiente y este año 2021, ha traído una gran crisis económica en los cuales los países se ha visto una disminución del empleo, se han aumentado las deudas externas, no hay presupuesto, entonces ahora mismo estamos en la búsqueda de una reactivación económica, ¿listo? Entonces, una de las cosas que nos dice la literatura, que para nosotros poder impulsar la reactivación económica y por consiguiente mitigar los efectos negativos que ha traído la pandemia, es utilizar una política fiscal expansiva, ¿listo? Esa es una de las muchas maneras que hay de reactivar la economía y esa es la manera en la cual nos vamos a enfocar en este caso. La política fiscal expansiva, pues empezando por el hecho de qué es una política fiscal. Recordemos que las políticas fiscales son todos aquellos pues actividades, movimientos y todo eso que van encaminadas a la gestión de los recursos de un estado y su administración. Y pues todo eso va a ser realizado por el gobierno, ¿listo? Entonces aquí es prácticamente son todos los gastos e ingresos que tiene un país, ¿cierto? Entonces, la política fiscal expansiva tiene dos principios que son como los podemos ver aquí: aumento del gasto público y la reducción de la recaudación fiscal por medio de la bajada de impuestos. ¿Qué se busca con esto? ¿O cuál vendría siendo la metodología de usar estos dos factores principales en la política fiscal expansiva? Lo que se quiere aquí es disminuir lo que vendrían siendo los impuestos y al disminuir los impuestos, pues las personas van a tener una mayor renta disponible porque van a tener mayor capacidad para poder comprar bienes y servicios. Entonces, al poder aumentar esa renta disponible que ellos tienen, pues las empresas van a tener que ofertar muchas más cosas, van a tener que ofertar muchos más servicios y por ende van a generar más empleo. Entonces, una de las cosas que se busca es la generación de empleo, ¿sí? Entonces, las empresas al generar empleo, también tienen la capacidad de poder invertir aún más, tener mejores salarios, es decir, pagarle a sus trabajadores mejores salarios y las personas pues seguir teniendo un aumento de su renta disponible, ¿sí? Y tienen entonces la capacidad de poder, digamos, aumentar sus gastos. Entonces, ahí en esas situaciones se da lo que vendría siendo la generación de empleos, lo que vendría siendo la reactivación económica en sí. Hay que tener cuidado con esta política fiscal expansiva porque si no se llega a manejar bien o si se excede su uso de una manera no muy acorde, se puede llegar a lo que vendría siendo un aumento excesivo de los precios y terminar en un proceso de inflación, ¿sí? Entonces, pienso que esta es una de las mejores maneras si queremos reactivar la economía. Algo que hay que tener en cuenta es que la reactivación de la economía no es algo que se da en 2, 3 meses o por lo menos que se va a hacer en todo este año 2021. No es un proceso que puede llevar 2, 3, 4 años, incluso mucho más. Entonces no es como que vamos a aplicar la política fiscal expansiva en toda Latinoamérica este año y en 3 meses ya se reactivó la economía. Eso no es cierto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se busca aquí. Estos son los dos principios que vamos a profundizar mucho más ahora. El panorama fiscal 2021 de la CEPAL, una de las cosas que nos dice es que tenemos que crear una recuperación transformadora post-COVID-19, es decir, se tiene que crear algo súper innovador, algo que reactive la economía, que sí va a servir, ¿listo? Y lo que nos dice es que esa estrategia tiene que ser orientada estratégicamente de los gastos e ingresos públicos. Miren que aquí nos vamos a enfocar mucho más en lo que vendría siendo la población pública y los recursos públicos. ¿Listo? Una de las cosas que se nos dice en el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, que fue un librito que fue presentado por Alicia Bárcena en la 33ª edición del Seminario Regional de la Política Fiscal, es que se da un análisis de todo lo que fue la economía en el año 2020 y cuáles son las principales dificultades de esto en el año 2021. Sí, eso es todo lo que se nos menciona.
¿Listo? Y como les venía mencionando, que es el tercer ítem que tenemos aquí, que tenemos que ser conscientes y estar preparados psicológicamente de que la dinámica observada en el 2021, pues así como va, no va a reactivar este año toda la economía, ni recuperar las pérdidas, ni nada de eso que ocurrieron en el año 2020. ¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a tener, bueno, tenemos uno de los principales problemas en cuanto a la reactivación económica, como lo son en el caso de los empleos. En los empleos, ¿qué pasa con los empleos? Que se ha dado una lenta recuperación de los niveles de empleo, es decir, no se ha dado así tan rápidamente como se querría, como para que sí se dé una reactivación de la economía propiamente dicha. Los empleos tienen que recuperarse de una manera mucho más rápida para que se evidencie una verdadera reactivación económica. Otra de las cosas de los empleos es que las mujeres han sido las más afectadas en el marco de la pandemia, porque en su trabajo laboral, o sea, su protagonismo en el campo laboral, en todo lo que ha sido la pandemia, disminuyeron 10 años al pasado. ¿Sí? Las mujeres han disminuido mucho su protagonismo en el campo laboral y estas ahora en la reactivación económica tienen que ser incluidas. ¿Listo? Otra cosa que también se nos dice, otro de los principales problemas en la reactivación económica es obviamente el virus, porque no es algo como que, bueno, se acabó el virus, listo, vamos a empezar con la reactivación económica, no, porque resulta que el virus no se ha acabado. Tenemos aún lo que entra siendo la persistencia del virus, hay asimetrías en cuanto a su vacunación, sí, hay muchas divergencias y todo eso, las personas no creen en la vacuna, entonces esas situaciones también hacen que la reactivación económica se vea ralentizada, ¿sí? Se vea estancada, ¿listo? Y en cuanto a la economía, pues tenemos incertidumbre en la velocidad y sostenibilidad de la recuperación económica, porque la recuperación económica no solamente tiene que ser inclusiva en cuanto a los temas de género, sino que tiene que ser sostenible al utilizar nosotros una política fiscal expansiva, ¿listo? Eso en cuanto por esa parte. También, pues otra de las cosas que nos dice la literatura es que tenemos la necesidad de extender paquetes de medidas fiscales en el año 2021, que esto es muy parecido a lo que yo les mencionaba anteriormente, que tenemos que buscar paquetes de políticas fiscales estratégicas, innovadoras, que realmente hagan un plus y marquen la diferencia, ¿sí? Marquen la diferencia y realmente se empieza a reactivar la economía. Entonces, hay dos desafíos que se tienen que, digamos, superar para nosotros poder utilizar y digamos que se evidencien las políticas fiscales. Como lo son, lo primero que tenemos aquí, que es generar financiamiento para mantener el gasto público frente a la pandemia. ¿Listo? Es decir, se tienen que generar en lo posible que las personas puedan consumir, que las personas puedan tener una demanda y que las personas puedan, digamos, consumir todo, ¿sí? El Estado tiene que generar ese financiamiento para que las personas, toda la población de un país, de toda Latinoamérica, pues cada uno en su país pueda realmente tener un gasto público, ¿sí? O sea, puedan consumir, porque si las personas no consumen, porque no tienen para consumir, se va a ver entonces un aumento en los niveles de pobreza y un aumento en los niveles de desigualdad, y esto definitivamente no beneficia la reactivación económica. Y otra cosa que se tiene que superar es fortalecer la sostenibilidad de una política fiscal expansiva. Se tiene que fortalecer todo eso y utilizar la política fiscal expansiva, que es la que yo le mencionaba anteriormente, que ¿qué es lo que busca? Disminuir impuestos y aumentar el gasto público. ¿Listo? Otra de las cosas que nos dice la literatura, pues América Latina y el Caribe, pues como les mencionaba, han sido los países, las regiones en vía de desarrollo que se han visto mucho más afectadas por esta crisis sanitaria y económica causada por la COVID-19. ¿Cuáles han sido las cosas que se presentan? Pues desigualdad, espacio fiscal limitado, baja productividad, informalidad y fragmentación de los sistemas de protección social y salud, todo eso. Todo eso hace que la economía se estanque y no se pueda dar una reactivación. Las políticas fiscales expansivas, como yo les mencionaba, no solamente se tienen que quedar en lo que vendría siendo el sector económico y el sector político, sino que tiene que ser integral, ¿sí? Esa disminuida de impuestos y aumento de gastos públicos tiene que estar encaminada tanto en el sector salud, en el apoyo a las familias, en la protección a las estructuras productivas, que de hecho esto es algo, esta política fiscal expansiva es la que más se ha tratado de hacer en países de América Latina, pero no se implementa de la manera correcta, porque algunas de las cosas que se han presentado es la entrega de subsidios a las familias, a ciertas poblaciones, entrega de ciertas cantidades a cierto tipo de población
poblaciones vulnerables y todo eso, pero no se ha visto, digamos, la generación de empleos que se desea. No se están pagando los salarios que se desean, ¿sí? A las personas les hace falta mucha más educación para creer en los procesos de vacunación y todo eso. ¿Listo? Entonces, otra de las cosas que nos dice literatura es que la expansión del gasto público y la caída de la recaudación tributaria me puede aumentar la deuda externa. Y de hecho, como les mencionaba, estos son los dos principios de la política fiscal expansiva que se han ido aplicando en algunos países de la América Latina, pero lo que han hecho al no ser implementados de manera correcta, ¿sí? O al abusar de su uso, lo que han hecho es aumentar la deuda externa, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en algún otro método de reactivación económica, digamos que realmente no son muy realistas porque se basan más que todo en reactivar la economía a corto plazo o simplemente benefician a cierto tipo de poblaciones. Aquí lo que se busca es el beneficio general de toda la población, de todos los estratos y que se dé realmente una reactivación económica. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Y pues ya aquí tomamos para finalizar, pues les voy a hablar algunos 4 ítems que también nos dice la literatura, es que se requerirán cambios a la estructura tributaria para aumentar la carga impositiva, la progresividad y tener un mayor impacto en mejorar la distribución del ingreso. ¿Cómo así cambios en la estructura tributaria? Es decir, en lo que vendrían siendo los impuestos. La estructura tributaria nos dice que pues los impuestos son cobrados a lo que vendría siendo el sector público, o sea, es limitado para el sector público y se le son cobrados al sector privado. Entonces lo que se requiere es que se dé una modificación de esto para que se dé un buen recaudo de impuestos sin que se aumenten los gastos públicos, ¿sí? Que ese es el principal problema. También se nos dice que se tiene que dar el fortalecimiento de los impuestos directos, en particular al impuesto al patrimonio. ¿Qué son impuestos directos? Los impuestos que se les son solicitados directamente a personas. ¿Listo? Y como se nos dice en particular al impuesto al patrimonio, el impuesto al patrimonio es también conocido como impuesto a la fortuna. Entonces, esta es una de las cosas más importantes porque la recaudación de impuestos no tiene que afectar a las poblaciones más vulnerables y de estratos más bajos, sino que tienen que, pues lo ideal, ¿no? Sería que se le cobraran a las personas que ganan más, a cierto grupo de personas que son las que tienen el mayor porcentaje de dinero en un país, que les voy a dar el ejemplo en mi país Colombia. Eso no era lo que se quería hacer con la antigua reforma tributaria, que yo creo que a nivel mundial fue conocida y por eso fue que empezó todo el paro aquí, en la cual lo que se quería era hacer absolutamente lo contrario, subir los impuestos a las clases medias bajas y no tener impuestos para las clases más altas. Entonces ahí lo que se iba a ver era una disminución de lo que vendrían siendo los gastos públicos y un aumento de impuestos, totalmente lo contrario a lo que buscan las políticas fiscales expansivas. Por lo tanto, aquí en Colombia, si no se hubiera eliminado la reforma tributaria con los paros que ocurrieron, estaríamos, no solamente no se habría reactivado la economía, sino que estuviéramos mucho peor. Y de hecho, acá ya los productos de la canasta familiar subieron demasiado de precio sin que se haya aprobado la reforma tributaria. Entonces es algo que tenemos que tener muy pendientes y pensar con cabeza fría, porque recordemos que la población más vulnerable, media y baja, que por lo general son la de mayor porcentaje en un país, no puede ser la más afectada, porque entonces no se va a dar una reactivación económica. ¿Listo? También se busca ampliar el espacio fiscal de los países en corto y mediano plazo, es decir, que los países y las personas se vean más involucradas en lo que vendría siendo las políticas fiscales, que no sean pasivas ante esos temas, y se busca la no neutralidad de la política fiscal frente a los impactos de género, es decir, se tiene que hacer una inclusividad de género para que se dé una verdadera reactivación económica. ¿Ok? Y pues ya eso vendría siendo todo por hoy. Aquí les dejo la bibliografía, toda la información, y pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho esto.